Bien, amigos de Río Virtual 2.cl, aquí llegué a la mina Las Tunas. La Tuna, ¿no? A una mina de plata también cerca de la Fundición Vizcachita, ¿no? Aquí 40 kilómetros al sur de Vallenar, una mina tremenda. Vamos a ver, ojalá me alcanza hoy día los 3 sectores que yo detecté. Estoy aquí en el sector A, pongamos, después abajo hay más sectores, ¿no? Es una de las minas bastante llamativas, las minas simbólicas hasta, ¿no? Aquí de la región o la provincia, aquí, ¿no? Cerca de Vallenar, ¿no? Y ahí vamos a ver qué encontramos aquí, por lo menos ya en la primera vistazo aquí en la entrada. Ruinas, pero ojalá también encontramos algunas particularidades, ¿no? Que siempre me encanta para mostrar, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer el recorrido, entonces, ¿no? En el sector A, después vamos a mapear eso y analizar eso un poco más en detalle, ¿no? Pero bueno, hay primero algunas imágenes del sector del recinto. Hola amigos de Río Virtual 2.cl. Hoy vamos a visitar la mítica mina Las Tunas, alrededor de 3 kilómetros hacia el sur de la Fundición Vizcachita se encuentra la mina Tunas. En una altura de 1270 metros antes del portezuelo Tunas se nota las ruinas y casas de la antigua mina de plata Las Tunas. Se puede diferenciar 3 áreas diferentes de la mina que cubren un área de 800 por 900 metros. Una cantidad innumerable de ruinas, muros, edificaciones marcan el sector. Según Morales, el sector fue descubierto en 1811 por los hermanos José y Juan Espinosa. En 1875 se reportó 7 minas activas con 17 labores de producción, un piquetorno y un torno de mano. En total trabajaron en este año 49 operarios aquí en la mina. La producción alcanzó en ese año 453 kilogramos de plata fina, que corresponde en el año 1875 unos 15% de la producción de agua amarga. También escoria. La mina antes era un poco más remota, pero hicieron aquí el camino nuevo para facilitar cuesta Tuna, justamente donde la mina, un poco acercándose a la mina, bueno, por fines turísticos, como aquí hay un proyecto. Claro, ahí se nota todavía, pero los restos nomás de los refuerzos, ¿no? Este patio aquí, ¿no? Este patio, increíble, vamos a ver más cerca después, ¿no? Ya se nota que estamos en altura, bueno, relativamente nada que ver con la mina de azufre, pero interesante con las antiguas calles acá, interesante, ¿no? Ya se nota. Ahí está el patio. También tiene partes más modernas, como se ve aquí de cemento, pero ahí está la parte antigua. Igual, ¿no? Aquí el pique.
este pique no está bien. Que apunta, pero derechitamente aquí Y hay un estanque antiguo, claro. Pero en 1896 Morales indica que las faenas de tunas se encuentran casi abandonados. La principal todavía en producción era Tunas del Sur, con extracción cielo abierto. Pero llama atención que en 1920, según el censo, todavía viven 135 personas en Tunas. Las minas más grandes eran la Castañona, Guías de Herreros, Guías de Urizar y Rincón de Tunas. Durante los años principales, la producción en Tunas llegó a niveles un poco más altos en comparación de la mina Agua Amarga. Salió algo interesante. Mira acá, ¿no? Eso sí, ¿no? Un canal o no sé qué yo. Se dicen para lavar capaz el oro, plata, ¿no? Podría ser. Eso sí, nunca vi acá. Claro. Podría ser un lavadero, como lo usaban en muchas partes del mundo, así, para lavar el oro, plata, forma, para separarlo, para purificarlo. Por lo menos podría ser ¿no? Estamos muy arriba acá, entonces no es algo, digamos, con agua natural, digamos, de agua así, ¿no? Tenían que tener una máquina o algo así, ¿no? Porque estamos ya casi encima aquí. Sí, ¿no? Hay una plataforma con escoria y este canal sigue al otro lado, lamentablemente cortado por el camino. Ya, ¿no? Y ahí siguió. Bueno. Ahí sí. Partes de la chimenea. Ahí tenemos base de la chimenea. Entonces vamos a subir ahí. Ya. Escoria. Y ahí teníamos la chimenea, la base por lo menos, ahí, ¿no? Típico. Ahora vamos al sector B, un sector que destaca por sus grandes cantidades de escombros y ruinas, en estado rudimentario. Pasamos por una cancha bien grande. Bien, aquí en el sector B de la mina La Tuna, ¿no? Vamos a ver qué se encuentra acá, un paisaje único, ruinas, pero excepcionales, ¿no? Ahí vamos a ver qué otra cosa interesante vamos a ver acá. Bueno, por lo menos aquí ruinas, eso sí, ¿no? Vamos a ver qué nos abre acá. Ahí se nota
la cantidad enorme de ruinas, de vestigios aquí en el sector B de la mina La Tuna. Ahí está el patio. Claro, eso refleja un poquito, ahí se refleja la importancia de esta mina, ¿no? Se nota todavía el refuerzo, ¿no? Y los caminitos, cuidado, pique, y ahí lo encontré al lado del pique, forma clásica, aquí el pique, y en forma clásica un malacate. Una malacate, pero de la primera. De la primera. Muy bonito. Pique malacate. Estas estructuras redondas, digamos, en una línea. Vamos a ver. Este malacate. Bonito. Ahí. La piedra eje, se nota todavía, ¿no? La mitad está excelente, la mitad de piedra eje, y ahí uno hasta podría imaginarse los caballitos o caballos como que ir ahí. Por suerte tenían una sombra, una luna o algo así para sombra, ¿no? Pero sospecho no siempre era así, ¿no? Hasta lo vi la última capa en el Copiapó, ¿no? Donde hicieron barro para mezclar, ¿no? Para los ladrillos fiscales, ¿no? Los años 80, 90 por ahí, ¿no? Ay, pero perfecto, un malacate en medio de las ruinas. Bien hecho, por si acaso, este malacate, ¿no? Tiene una base. Está hecho medio artificial, ¿no? Significa ahí lo hicieron aumentaron la terraza, hicieron una terraza, ¿no? Eso sí. Y ahí abajo más ruinas, más. Los minerales de mina eran arsénico nativo, eritrina, plata nativa y prostita, conocido como rosiclea de plata. La ganga principal era baritina. La veta principal tenía una corrida de 500 metros con un ancho de 1 metro como promedio. La actitud de la veta principal es norte 20 west, 70 este, hasta en algunos sectores con un manteo vertical. La roca de Caja se data del Cretácico inferior. Es la formación Totoralío, principalmente margas y calcarenitas. Entonces, es un ambiente bien parecido de Chañarcillo o Tres Puntas, una mineralización de plata en estructuras vitiformes relacionadas a carbonatos de la cuenca transmagmática, o mejor, al límite de la cuenca transmagmática al arco magmático. También aquí hay evidencias de todas las épocas, ¿no? Las latas ya son más modernas, ¿no? Pero también hay vidrio acá, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero eso sí, aquí en el sector B de la Tuna, de la mina La Tuna, ¿no? Y ahí la vista a la llanura, camino a Domeyko, entre Domeyko
va a llenar, ¿no? Pero estamos realmente con una cantidad de ruinas impresionante acá. Ahora, como último, vamos al sector C, el sector ubicado más hacia el sur. Se nota bien en la carta la dirección de las vetas, más o menos de norte 20 west. Bien, se nota que es verano, un calor extremo aquí, la tarde. Bueno, pero hay que avanzar. Otro sector donde ojalá hay algo para ver aquí en las dunas. ¿No? Ahí ya lo tengo, creo. Ahí vamos a subir, claro. Un poco erosionado, pero perfecto. Otra Malacate. Perfecta se ve aquí la curva. Ahí arriba una base, ¿no? Y abajo ruinas, ¿no? Ahí se ve bonito. Malacate número 2, ¿no? Y lo mismo aquí, la cosa redonda y también un pique al lado para que la energía derechitamente puede entrar ahí, ¿no? Lamentablemente estos piques son ya inaccesibles, ni siquiera se puede mirar cerca, bastante peligroso. Pero en Malacate sí, ¿no? Sí, vamos a hacer una vuelta acá, como los caballitos. Aquí por lo menos, eso sí, un anclaje. Pero no esté en la mitad de Malacate. Ahí se ve muy bonito como la curva, ¿no? Excelente, ¿no? Bueno, aquí, probablemente aquí era Piedra Eje, ahora lo tengo. Ya. ¿No? Podría ser. Ahí teníamos seguramente la casa principal. Claro. Ya completamente desarmado, pero se nota la vereda o alguna pala. Bien, amigos de Río Virtual 2.cl, eso era la visita de la mítica mina Las Tunas hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao amigos, hasta la próxima semana.